Y ahora esta noche quiero que vayan conmigo al capítulo 19 del Evangelio de Juan. Juan el capítulo 19 y el verso 17. Y dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y la palabra que quiero compartir la he titulado Cuando te quieras rendir. En el mundo Jesucristo mismo dijo que tendríamos aflicción, tendrías angustias, tendrías dolor, tendrías tribulaciones y miedos. Y los apóstoles escribieron que hemos de estar atribulados, angustiados y aún al borde del desespero. Porque vivimos en una creación caída, caída bajo el pecado, caída bajo maldición, caída bajo el gobierno de Satanás. Y es evidente que vas a enfrentar problemas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Él no te prometió una seguridad total. Él no te prometió que nunca enfrentarías angustias. Él no dijo que no ibas a enfrentar batallas. Por el contrario, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. El versículo al que nos referimos hoy dice que Él cargando su cruz, Él cargó su cruz y salió al lugar llamado de la calavera. Él tomó la decisión de cargar su cruz. Y esa cruz realmente no era de Él. Esa cruz era tuya y mía. Esa cruz era la cruz que a causa de mi pecado y tu pecado debimos haber cargado nosotros y no Él. Pero dice la Biblia que Él tomó mis enfermedades, mis dolencias, mis transgresiones, mis pecados, mis cargas, mis aflicciones, la maldición que debía recaer sobre nosotros. Él la tomó y Él cargando su cruz. Quiero preguntarte algo. ¿Estás cargando tu cruz? El Señor mismo dijo que aquel que no carga su cruz cada día y le sigue no es digno de Él. Él nos llamó a vivir una vida apartada del pecado, apartada del mal, apartada de la lujuria, apartada de la soberbia. Tú dirás, Billy, eso es imposible. Vivimos en un mundo lleno de mentira, un mundo lleno de vanidad, un mundo lleno de dolor y situaciones difíciles. Y es cierto, no puedes, tú solo no puedes. Nadie puede hacer nada digno de ser alabado por Dios, nadie. La Biblia dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. La pregunta es, ¿has querido rendirte? ¿Has querido volver atrás? ¿Has querido abandonarlo todo? ¿Has querido dejar el camino del Señor e irte al mundo? El apóstol Pablo, escribiendo su carta a Timoteo, dijo, Demas me ha desamparado amando este mundo. ¿Sabes? Hay muchas deserciones en la iglesia cristiana hoy. Hay muchas personas que abandonan su fe hoy. Van tras el secularismo, van tras la vanidad del mundo, van tras la lujuria, las pasiones, las fornicaciones. Incluso muchos abandonan su fe en Cristo para ir al ocultismo y adorar a Satanás. Pero lejos sea de mí abandonar a Cristo. Josué se paró ante el pueblo y dijo, elijan hoy a quién van a servir, pero mi casa y yo serviremos al Dios vivo, serviremos al Dios verdadero, serviremos al único Dios. Él exige de ti una decisión. Cuando quieras rendirte, recuerda que Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera. Ahora hay algo que me aterra en todo esto. Jesús había sido castigado, lacerado, abofeteado. Había sufrido el suplicio del látigo romano. 40 veces había sido golpeado en sus espaldas. Ese látigo había rasgado su piel, había arrancado su carne, literalmente sus huesos se podían ver. Estaba extenuado, sin la noche haber dormido nada. Había sido golpeado, le arrancaron la barba, una corona de espinas.
Estaba en un estado de deshidratación y aún así, en medio de toda esa crisis física, emocional y aún espiritual, porque el Padre mismo había apartado su misericordia de él, había abandonado a su hijo, puesto que él, cargando sus pecados, mis pecados, los llevaba en su propio cuerpo. Y aún así tomó esa cruz. Aún así tomó la decisión de cargar esa cruz. No te rindas ahora. No es tiempo de rendirse. La Biblia dice que no somos de los que retrocedemos. No somos de los que volvemos atrás. Somos de los que permanecemos para salvación eterna. Es el momento que decidas si vas a seguir con Cristo, si vas a seguir en la barca. No puedes volver atrás, no debes volver atrás. Él, cargando su cruz, fue al lugar que se llamaba de la calavera, el Gólgota, al lugar de más sufrimiento. Y me pregunto por qué tantos cristianos hoy abandonan su fe. Cuando viven una vida de lujos, cuando viven una vida llena de sofisticación, llena de vanidad. ¿Sabes? Jesús, en medio de su más grande crisis, decidió cargar su cruz. Y es tiempo que tú y yo hoy decidamos por Cristo. Él nos exige a nosotros una decisión, una elección. No puedes estar en terreno neutral. No puedes decir, bueno, no estoy cargando mi cruz, pero estoy aún en el camino. ¿Sabes? Hay muchas personas aquí que van a la iglesia. Hay muchas personas aquí que se confiesan cristianos, que incluso cantan en las iglesias, escuchan la palabra, pero recuerda que aún el mismo Herodes escuchaba la palabra de Juan el Bautista, pero seguía pecando. Aún el mismo Herodes dice que escuchaba a Juan de qué buena gana, pero seguía en medio de su pecado. Y mucha gente puede escuchar la palabra de Dios, mucha gente puede venir a la iglesia, pero realmente no conocen a Cristo, no son salvos. Porque Él exige de ti compromiso. Somos salvos por la fe en Jesucristo. No hay otra forma de ser salvados, porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Pero esa palabra fe exige compromiso, exige que tú te arrepientas de tus pecados, y arrepentirse es cambiar de dirección, abandonar tu pecado. El apóstol Pablo escribió: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus propias manos. Debemos apartarnos de todo camino de mentira y de maldad. Lógicamente no lo podrás hacer solo. Tú dirás: me he rendido, porque las corrientes de este mundo me han alcanzado. Pero sabes, la Biblia dice en Judas 24 que poderoso es el Señor para guardarnos sin caída. Quizás has estado batallando tú solo. Sabes, aunque Jesús cargó en la cruz, aunque Él tomó esa cruz y fue al lugar que se llamaba de la calavera del Gólgota, Él sin embargo no estaba solo. Había un hombre que estaba por allí. Iba de paso quizás. No estaba quizás enterado de los milagros que había hecho Jesús. Quizás no estaba enterado de cómo predicaba Jesús. Quizás no le importaba quién era Jesús. Pero este hombre estaba allí, era de la región de Cirene, una región donde había gente de color. Y este hombre fue obligado a llevar la cruz con Jesús. Jesús mismo necesitó ayuda para llevar la cruz, y hoy tú necesitas la ayuda, pero no de un hombre, sino la ayuda del Espíritu Santo, porque Él te puede ayudar en tus debilidades. La Biblia dice que no nos vino ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es el Señor, que no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la situación difícil dará la salida para que puedas soportar. Podrás soportar si recibe la ayuda del Espíritu Santo, porque separados de Él nada podéis hacer. Por eso vemos el fracaso del mundo. ¿Cuántos presidentes quieren hacer cosas buenas? Pero me aterra cómo se alejan de Dios. Me aterra cómo el mundo está yendo tras la vanidad.
y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No te rindas. Ese es el mensaje en esta hora. Levántate otra vez. Vendrá alguien a ayudarte y es el Señor. La Biblia dice en Isaías 41, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sabes, hubieron muchos hombres en la Biblia que quisieron un día rendirse. Un día Elías salió huyendo por el desierto, se tiró debajo de un árbol, un enebro, y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Elías se había rendido, pero dice la Biblia que vino un ángel a fortalecerle, le dio alimento, le dio comida, y le dijo, levántate Elías, y sigue tu camino. ¿Sabes? El Espíritu de Dios está hablando a miles esta noche. Te está convenciendo de pecado. Te está inquietando en esta hora. Está hablando a tu conciencia. Te está diciendo que no te rindas en este camino de seguir a Cristo. Y aun como Elías, quizás allí en medio de la angustia, la situación difícil, familiar, espiritual, económica, Él te dice, no temas, yo te ayudo, te levanta. Él te levanta. Hubo otro hombre llamado Jonás, ¿recuerdan su historia? Un gran pez lo tragó, luego lo vomitó. Él predicó en Nínive, ocurrió el más grande avivamiento de todos los tiempos. Pero Jonás no estaba contento con esa situación. Él no quería que la gente se volviera a Dios, él quería que fueran destruidos. Así que él decidió rendirse y le dijo a Dios de la misma forma que Elías, mejor mátame, mejor quítame la vida. ¿Cuánta gente hoy no está terminando con su propia vida? Pero Dios, a través de una serie de circunstancias, le dio el valor de seguir viviendo. Y hoy Dios te está hablando como habló a Jonás en esa situación. Una calabacera estaba cubriendo a Jonás para que el sol no lo quemara. Y en esa misma noche un gusano vino y comió esa calabacera. Y al otro día su cabeza estaba ardiendo por el fuego porque era calvo quizás. Y entonces Jonás dijo, quítame la vida. Y Dios le dijo, te enojas tanto, Jonás. Y él dijo, hasta la muerte. Pero fue esa situación la que lo convenció. Y yo me pregunto, ¿qué situación estás viviendo para que seas convencido? Quizás hay dolor, quizás hay una enfermedad, un cáncer en tu propia vida. Quizás un hijo que está apartado de Dios. Quizás una situación difícil. Es Dios hablándote, diciéndote, no te rindas. Es tiempo de seguir, es tiempo de levantarse, es tiempo de mirar a los ojos de Dios y decir, aquí estoy, Señor, me rindo a tu voluntad, no me rindo al mundo, no me rindo al pecado, no me rindo a la lujuria, me rindo a hacer tu voluntad. Y Dios te va a levantar y Dios te ayudará. Ninguno de los que clamaron a Él fueron avergonzados. Ninguno de los que miraron a Dios, sus rostros fueron turbados. Ninguno de los que esperaron en el Señor fueron nunca avergonzados. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No te rindas. Es tiempo de seguir adelante. Sabes, en el Nuevo Testamento hubo otro hombre que quiso rendirse. Este hombre había anunciado el camino del Mesías. Multitudes lo seguían. El mismo Jesús vino para ser bautizado por él. Estoy hablando de Juan el Bautista. Una vez que Jesús fue bautizado, las multitudes comenzaron a seguir a Jesús. Sin embargo, a Juan lo pusieron en la cárcel porque él hablaba a Herodes de que no le era lícito tener una mujer que no era suya, que estaba en adulterio. Y a causa de esa predicación fue encerrado en la cárcel. Y mientras estaba en la cárcel, lleno de angustia, lleno de dolor, envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otros? ¿Sabes? Juan no esperaba que su Mesías lo dejara en la cárcel.
Juan no esperaba que su Mesías solamente sanara enfermos, limpiara leprosos, pero que no hiciera una revuelta para sacar al gobierno romano y establecer su reino ahí en la tierra. Y Juan está en la cárcel y estaba diciendo: ¿cuándo vendrá el Mesías a sacarme? ¿Será que este no es el Mesías? Si este no es el Mesías, decía Juan, mi vida fue un desperdicio, mi vida no valió nada. Entonces Jesús le envía a decir a Juan: vayan y digan a Juan lo que están viendo. Los ojos de los ciegos ven, los sordos oyen, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Felices aquellos que no hayan tropiezo en Cristo. Felices aquellos que quieren abandonar su pecado y seguir la gracia del Cordero y santificar y entregar su vida a Jesucristo. Y entonces Juan entendió y comprendió: este es el Mesías, este es el amado. Quizás no me dio lo que yo estaba esperando, dijo Juan. Quizás no me sacó de la cárcel, que era lo que yo estaba esperando. Pero este es el Mesías. Yo te digo, quizás tú estabas esperando una situación distinta. Pero ese es tu Mesías, que te ofrece salvación y vida eterna. Te ofrece salvación y vida eterna. Quizás tus aflicciones de tiempo presente no van a ser quitadas, quizás no. Pero Él te dice: te ofrezco un cielo, un reino eterno. He pagado el precio por ti en la cruz. El sacrificio en la cruz fue cumplido por ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy te ofrece la salvación, hoy te ofrece la vida eterna. Te voy a pedir que aceptes ese Cristo esta noche y que no te rindas. Si quizás tú has estado en la iglesia, pero sabes que este sermón ha tocado tu corazón y estabas a punto de rendirte, te voy a pedirte que te pongas en pie y vengas a esta plataforma y hagas un compromiso público de seguir a Jesús, de seguir al Mesías. Que le digas: Señor, no voy a rendirme. He escuchado tu palabra y voy a pedir la ayuda del Espíritu Santo y voy a seguir adelante en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Sabes, Él exige de ti que te arrepientas de tus pecados y que le aceptes como tu único y suficiente Salvador. Que te comprometas a servirlo, a santificarlo, a guardar su bendita palabra. No hay nada más. Tienes que hacer esa decisión hoy. Él no se rindió por ti. A veces me pregunto, cuando Jesús iba a ese Gólgota, a veces me pregunto si Jesús fue tentado a rendirse. Tanto dolor, tanta angustia. Él mismo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él cargando tus pecados y los míos. Ese fue el verdadero sufrimiento, ese fue el verdadero dolor. Pero aún su cuerpo físico todo lastimado, desfigurado, despreciado, escualizado. Quizás Jesús fue tentado a rendirse. Quizás el mismo Satanás susurró a Jesús cuando cargaba esa cruz: ríndete ahora, no vale la pena. Mira, ellos no te van a amar. Mira, ellos no te servirán. Pero Jesús dijo: no, yo iré, moriré por ellos. Seguiré adelante, tomaré esta cruz. Bueno, buenos días, es un placer estar de regreso en Ligonier. Ha pasado demasiado tiempo. Si tienen sus Biblias con ustedes, ábranlas en el libro de Primera de Juan, primero en el capítulo 2, primero en Juan, capítulo 2, y lo encontramos aquí. Lo que es en muchos sentidos un texto muy controversial, pero creo que es un texto crítico para nuestros días y explicaré por qué. Primero veámoslo comenzando en el versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. El mundo va pasando junto con sus deseos, pero quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De una manera, este pasaje parece que debería colapsar bajo el peso de otros textos. Parece estar completamente fuera de lugar
y casi contradictorio a la luz del hecho de que nosotros, como cristianos, somos no solo amantes, somos amantes derrochadores. Estamos llamados a amar como nadie. Amamos porque Dios es amor. Amamos porque Dios nos amó primero. Amamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hay innumerables mandamientos para amarnos unos a otros. De hecho, así es como el mundo sabe que somos cristianos, por nuestro amor y nuestro amor mutuo. Pero no solo por nuestro amor mutuo, amamos a nuestros enemigos. Por amor cumplimos la ley. El apóstol Pablo dice en Romanos 13, 8 a 10, no debáis a nadie nada, excepto amaros unos a otros. El que ama ha cumplido la ley. Los mandamientos de no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento son resumidos en esta palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Y luego está el tema del mundo. Esto parece contradecir nuestro versículo más querido de la Biblia, Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es lo que puede hacer este texto nuestro tan confuso a la luz de todo esto. Viene como un shock para el sistema cuando leemos las palabras no améis. Y sin embargo, ahí están, no améis. Incluso cuando lo dejo ahí sentado, no te gusta. Estás como, ¿terminar tu oración? No, quiero que escuches esas palabras, no améis. Es una orden que significa que si violamos esto, estamos en pecado. En otras palabras, el amor puede ser pecaminoso. Recuerden que les dije que esta es una palabra importante para nuestros días. El amor puede ser pecaminoso. Vivimos en medio de una cultura que necesita escuchar esto, que necesita escucharlo de nosotros, porque viene hacia nosotros con toda esta mentalidad de amor es amor. ¿Y cómo puedes estar en contra del amor? Nadie puede estar en contra del amor. Ciertamente los cristianos no pueden estar en contra del amor, porque Dios es amor y estamos llamados a amar. Entonces, ¿cómo puedes interponerte en el camino de dos personas que se aman? Pero nuestro texto de hoy deja muy claro que hay casos en los que el amor puede ser pecaminoso. En otras palabras, esto es más que una simple discusión teológica teórica para nosotros. El asunto de que el amor es pecaminoso es muy práctico. La pregunta es, ¿qué hace que el amor sea pecaminoso? ¿Qué podría hacer que el amor sea pecaminoso? ¿En qué circunstancias el amor sería considerado pecaminoso? Bueno, primero que nada, el amor se vuelve pecaminoso cuando se dirige al objeto equivocado. Se vuelve pecaminoso cuando se dirige al objeto equivocado. Mire el versículo 15. No améis al mundo ni las cosas en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo. Ahora, es muy importante notar que esta palabra mundo, especialmente en la literatura de Juan, se usa al menos de tres maneras diferentes. En primer lugar, mundo puede referirse a toda la creación. Puedes ver esto en Juan 1, Juan 3, Juan 4, Juan 6, Juan 7, Juan 8. Una y otra vez, esta palabra cosmos se refiere a todo el mundo, a todo el universo creado. Juan no está diciendo aquí que no debemos amar este universo, este mundo, esta tierra que Dios creó. Eso no es lo que se dice aquí. En segundo lugar, el término mundo se refiere a las personas que habitan este mundo que Dios creó. Y Dios no está diciendo que no ames a la gente, que no ames a la humanidad en absoluto. Sabemos que eso no significa eso, debido al amor que estamos llamados a dar incluso a nuestros enemigos. El gran mandamiento del Señor tu Dios con todo tu corazón: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces,
Juan no puede estar hablando de ese primer mundo aquí y no puede estar hablando de ese segundo mundo aquí. Eso sería una contradicción. Sin embargo, hay un tercer uso del término mundo, y ese tercer uso se refiere al reino espiritual que está en oposición a Dios y en rebelión contra su reino. Es ese tercer sentido del mundo el que se está discutiendo aquí. Así que cuando Juan dice no améis al mundo, está diciendo que vuestro amor se vuelve pecaminoso cuando se dirige a ese sistema que es antidios, ese sistema que es antirreino, ese sistema que es satánico. Y él hace obvio que es satánico porque lo usa varias veces aquí. Incluso en Primera de Juan, Juan escribe que por la fe el cristiano puede vencer al mundo. En Primera de Juan 5, 4 a 5, en nuestro texto, dice que el mundo pasa. En el capítulo 3, verso 1, dice que el mundo ignora a Dios. En 3:13 dice que el mundo odia a los creyentes. En 4:285, 1 dice que es morada de los falsos profetas. Y en 4:3 es la morada del anticristo. Y en 4:5 es la morada de los incrédulos. Y por último, el mundo entero está controlado por el maligno. Es obvio aquí que cuando Juan se refiere al mundo en este texto, se está refiriendo a ese mundo que está bajo el control de nuestro adversario, el diablo. Ese mundo que es espiritual, ideológico y en guerra con nuestro rey y su reino. Y se nos dice que no amemos ese mundo para nada. Escuchemos a Calvino. Él había dicho antes que la única regla para vivir religiosamente es amar a Dios. Pero como cuando estamos ocupados con el vano amor del mundo, rechazamos todos nuestros pensamientos y afectos de otra manera, esta vanidad primero debe ser arrancada de nosotros para que el amor de Dios pueda reinar dentro de nosotros. Hasta que nuestras mentes sean limpias, la doctrina anterior puede repetirse cientos de veces, pero sin ningún efecto. Será como verter agua sobre una pelota que no puede retener ni una gota, porque no hay un lugar vacío para retener el agua. Como verter agua sobre una pelota. Cuando tus afectos, cuando tu amor apunta hacia el mundo, no hay lugar para el amor de Dios, porque cuando tu amor y tus afectos apuntan hacia el mundo, apuntan hacia aquello que se opone a Dios. Por lo tanto, el amor puede volverse pecaminoso cuando se dirige al objeto equivocado. Santiago dice algo similar en Santiago 4:4. Ustedes, adúlteros, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por lo tanto, el que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Ningún hombre puede servir a dos amos. Amará al uno y odiará al otro. Esta es una situación de o. No puedes amar al mundo y amar a Dios simultáneamente. De hecho, en nuestra regeneración, en nuestra salvación, somos sacados del mundo. Somos sacados de ese sistema. Somos sacados de las tinieblas y hacia su luz maravillosa. Transferimos reinos, transferimos lealtades, pero si nuestro amor todavía es por el mundo, nuestra lealtad no ha sido transferida legítimamente. Razón por la cual en 2:19, justo después de nuestro pasaje, Juan dice: salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Se fueron para que se supiera, para que fuera obvio, para que viéramos que nunca fueron nuestros, nunca fueron suyos, porque su amor, sus afectos, estaban apuntados hacia el sistema que se opone a Dios. Primera de Juan 5:4 dice: todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Juan 15:19: si fuerais del mundo, el mundo os amaría como a los suyos, pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Juan 17:16: ellos no son del mundo, así como yo no soy del mundo. Juan 17:18: como me enviaste al mundo,
así yo los he enviado al mundo. Nuevamente, hemos sido enviados al mundo para proclamar el Evangelio, pero no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no de este mundo, y con toda seguridad no debemos amar este mundo. La manera de ver este cuadro es pensar en el amor que se le ordena a un hombre tener por su esposa. Los esposos aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hay un amor que los esposos están llamados a dar exclusivamente a sus esposas, y en el momento en que conviertes ese amor en otro, eres culpable de idolatría. Es el mismo punto aquí. En el momento en que conviertes ese amor que estamos llamados a tener por Dios, ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones, en el momento en que lo entregas al mundo del cual fuiste salvo, en ese minuto estás comunicando el hecho de que no tienes el amor de Dios o amor a Dios. Amados, debemos examinar constantemente nuestro corazón por la presencia de este amor del mundo. Ahora, tengan cuidado aquí, porque hay una tendencia a tomar esto en direcciones muy equivocadas. Tenemos que luchar contra la mundanalidad, y lo que eso significa es que no bebes, no fumas, no maldices, no masticas, ni sales con chicas que lo hacen. Ese es el juego de manos del enemigo, porque puedo amar el alcohol y no beberlo. Amén. Puedo amar las drogas y no tomarlas. Puedo amar estas cosas. Mis pasiones y mis afectos pueden apuntar en estas direcciones, y sin embargo, mi legalismo y mi moralismo dicen: soy mejor no solo de lo que era, sino que soy mejor que tú. Amén. Porque lucho contra el impulso, porque no participo, pero todavía lo amo con cada fibra de mi ser. Juan no dice aquí, no participes en el mundo. Dice, no ames al mundo. Debemos desarrollar discernimiento para determinar la diferencia. Pero no solo eso, el amor se vuelve pecaminoso cuando surge de la fuente equivocada. No solo cuando es llevado en la dirección equivocada, apuntando hacia el objeto equivocado, sino también cuando surge de la fuente equivocada. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, el orgullo de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Así que hay un problema, primero con el objeto, y ahora aquí hay un problema con la fuente de que este amor por el mundo surge del mundo, así como nuestro amor por Dios y por las cosas de Dios surge de Dios. Es Dios quien nos da la capacidad de amar a Dios. Pero aquí tenemos un amor que surge de una fuente diferente. Las dos primeras categorías que se mencionan aquí, anhelos y lujuria, son deseos pecaminosos. Alardear, sin embargo, es pecaminoso comportamiento de interno a externo. Los dos primeros son pecados internos y ocultos. El último es revelado. Los dos primeros pertenecen a la persona individual. El último pertenece a esta persona en comunidad con otros. Kistemaker dice, 3 categorías: anhelos, lujuria y jactancia. Estas cosas surgen del mundo. Anhelos, deseos excesivos de cosas, y nuevamente tenemos que separar estos dos. Cuando decimos anhelos, lujuria y jactancia, tenemos que reconocer que estamos hablando de este tercer mundo y no de los dos primeros. Y luego están estas jactancias. Ahí es cuando salen mis antojos, mi lujuria y en mi orgullo. El amor verdadero puede llevarme a compartir mi testimonio y el orgullo puede hacerme exagerado. El amor verdadero puede hacerme usar mi voz para proclamar la verdad del Evangelio. El orgullo me hace amar el sonido de mi voz hasta el punto de hablar demasiado. El amor verdadero puede llevarme a compartir una historia, pero mi orgullo me hace convertirme en el héroe de cada historia que cuento. Puede convertirme en una de esas personas que constantemente te dan su currículum. Así es como se ve cuando se exterioriza. El amor verdadero puede mostrar gratitud por las cosas con las que Dios me ha bendecido, pero mi orgullo puede hacer que constantemente te dé el precio de esas cosas para que puedas quedar impresionado.
¿Estás oliendo lo que estoy interviniendo? Así que nuestro amor puede volverse pecaminoso en su dirección y basado en su fuente, pero finalmente y en última instancia, y lo más importante, nuestro amor se vuelve pecaminoso cuando produce el fruto equivocado, cuando conduce a fines equivocados. Mire el versículo 17. Y el mundo pasa junto con sus deseos, pero quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí tienes estos dos extremos opuestos. Por un lado tienes este mundo que está pasando, y por el otro lado tienes a nuestro Dios que permanece para siempre. El amor se vuelve pecaminoso cuando conduce a fines incorrectos y produce fruto equivocado. Nuestras pasiones se vuelven pecaminosas cuando son dirigidas en direcciones que conducen a la muerte y la destrucción en lugar de inclinarse hacia la vida. Primera epístola a los Corintios 7:29 a 31 dice: esto es lo que quiero decir, hermanos, el tiempo señalado se ha acortado mucho. De ahora en adelante, dejen que los que tienen esposas vivan como si no las tuvieran, los que lloran como si no estuvieran de luto, los que se alegran como si no se regocijaran, los que compran como si no poseyeran nada, y los que disfrutan de las cosas del mundo como si no las usaran plenamente, porque la apariencia actual de este mundo está desapareciendo. No hay vida allí, y esto nos lleva de regreso a lo que mencioné anteriormente, la forma en que esto es tan pertinente a nuestros tiempos debido a la multitud del amor es amor, particularmente en el área del matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Cómo puedes oponerte al matrimonio entre personas del mismo sexo cuando el matrimonio entre personas del mismo sexo se trata simplemente de que a las personas que se aman se les permita expresar ese amor? Pero ese es un amor que apunta al objeto equivocado. No es un amor que viene de Dios ni que trae gloria y honor a Dios. Apunta al objeto equivocado. Es un amor que surge de la fuente equivocada. Mira conmigo, si quieres, Romanos capítulo 1, comenzando en el versículo 18. Un pasaje familiar, pero quiero que lo miremos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con su injusticia suprimen la verdad. Porque lo que se puede conocer de Dios es evidente para ellos, porque Dios se lo ha mostrado, porque sus atributos invisibles, su eterno poder y su deidad se han hecho claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de lo que ha sido hecho, de modo que no tienen excusa, porque aunque conocían a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue oscurecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahí están esos deseos deshonrosos. Dios los entregó a pasiones deshonrosas, dice el texto, porque sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por aquellas que son contrarias a la naturaleza, y los hombres, de igual manera, dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en sus pasiones unos con otros. Así que tenemos amor que apunta en la dirección equivocada, surge de la fuente equivocada y produce fruto equivocado. Por lo tanto, cae en la categoría de amor que es pecaminoso, cae en la categoría de amor que no glorifica a Dios, caen en la categoría de amor que no es verdaderamente amor. Y si estás aquí hoy y luchas con esto, déjame decirte que lo último que debes hacer es rendirte a ese amor y definirte por él, porque eso es amor al mundo. No ames al mundo, no ames en base a tus pasiones y tus deseos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y toda tu fuerza, lo cual significa que tus pasiones
deben girarse en su dirección y en ninguna otra. Debemos rechazar la mentira que dice que no hay amor que esté fuera de equilibrio, porque en última instancia, esa mentira que dice que no hay amor que esté fuera de los límites es una mentira que dice que no hay verdad en Dios. Soy padre 9 veces más. Lo que eso significa es que conozco muy bien el hecho de que el amor no se define al permitir que aquellos a quienes amas tengan lo que quieren cuando lo quieren, solo porque lo quieren. Algunos de los momentos más amorosos entre mis hijos y yo han sido momentos en los que he dicho con autoridad e inequívocamente no. Aplausos. Y vemos que aquí en este texto, ¿por qué? Porque el mundo pasa junto con sus deseos, pero quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ves lo que está pasando aquí? No ames al mundo no es Dios diciendo, escucha, hay cosas buenas ahí fuera que quiero ocultarte. Esa es la mentira de la serpiente. No ames dice que eso te parece bien y puede que incluso te sienta bien, pero al final perecerás. Te estoy llamando para que te alejes de ello porque en realidad te amo. Y al amarte, quiero que permanezcas en Dios, para permanecer en Dios y no perecer. Porque nuestro deseo es que Cristo en verdad tenga la plenitud de la recompensa por la cual murió. Así que no améis al mundo. Oremos. Oh nuestro Dios misericordioso y nuestro Padre celestial, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios que creó este mundo y todo lo que hay en él, el Dios que era el Rey y gobernante sobre todo. Dios, nos inclinamos ante ti como un pueblo humilde y agradecido. Nos inclinamos ante ti reconociendo que tenemos una tendencia a amar al mundo. Irónicamente, tenemos que luchar para amar ese primer mundo, y luchar por amar ese segundo mundo, y luchar por no amar ese tercero, porque somos seres humanos caídos y frágiles. Concédenos por tu gracia que podamos tener no solo la sabiduría para ver la diferencia y la fe para confiar en ti para transformarnos, sino que podamos también tener la voluntad de negar nuestra carne y no amar al mundo. Padre, ruego que esto no nos haga huir del mundo, sino que seamos lo suficientemente sabios para estar en el mundo y no de él, y que al hacerlo así seamos distintos y sigamos siendo aquellos que son conocidos y marcados por nuestro amor. Amor a Dios, amor a los hermanos, amor a la humanidad, amor a los perdidos, incluso amor a nuestros enemigos, pero no amor al mundo. Concédenos por tu gracia que esto pueda ser cierto para nosotros, porque lo pedimos en el nombre de Cristo y por Él. Amén. En 2 de los últimos 3 años, el premio de la Academia de Hollywood a la mejor película fue otorgado a películas británicas. Trataban de 2 hombres. Uno se llamaba Eric Liddell y el otro se llamaba Gandhi. Ambos tuvieron la fuerza y coraje, bajo presión, de decir que no a sí mismos. Se autodisciplinaron. Y esta noche quiero tomar como texto la primera carta a los Corintios, capítulo 10, comenzando con el versículo 12, que dice: así que el que piensa estar firme, mire, caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación, oigan esto, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no provenga del género humano. Todos se enfrentan la misma tentación en algún momento de su vida. Pero Dios es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que vosotros podéis resistir. Y con la tentación también dará la forma de escapar. De todas las tentaciones de las que has sido víctima, hay una forma de escapar. Y Dios te la provee si conoces a Cristo.
Esas dos películas tuvieron un gran impacto en el mundo. La de 1982 se llamó Carrozas de Fuego, la historia de Eric Liddell. Un joven que dijo no a sí mismo y sí a Cristo. Él sorprendió al mundo entero porque se rehusó a correr en domingo en 1924 en París, en los Olímpicos. Y todos saben que le dijo no hasta al príncipe de Gales, quien le pidió que corriera porque era el hombre más veloz de todo el mundo en los 100 metros. Pero él dijo que no, porque iba a ser en domingo y eso estaba en contra de sus convicciones bíblicas. Y hace poco se conmemoró el 60º aniversario de la maravillosa victoria de Eric Liddell, porque él corrió los 400 metros, en los cuales nadie pensó que tenía oportunidad, y los ganó, e hicieron una gran película de su vida. Y lo que mucha gente no sabe es que Eric Liddell tuvo una vida más grandiosa después de esto, porque cuando se graduó de la Universidad de Edimburgo, cuando se fue, la estación de ferrocarril estaba llena de estudiantes y también de profesores que aclamemos el poder del nombre de Jesús, porque Eric Liddell fue a China como misionero. Fue capturado por los japoneses durante la guerra y murió en un campo de concentración japonés. Pero en ese campo de concentración fue la alegría, fue la emoción de todos esos prisioneros al predicarles, al cantarles y al servirles. Y entiendo que hay otra película en preparación sobre su vida y sus experiencias, porque estaba dispuesto a decir no. El mundo se enteró de él porque dijo no a aquellos que trataron que rompiera con sus convicciones cristianas en ese período. Y me recuerda a William Booth, hace un poco más de 100 años, quien fundó el Ejército de Salvación. Él se había convertido en pastor y fue a los barrios bajos de Londres, fue a los barrios más necesitados, a trabajar con la gente pobre, y formó un grupo denominado la Banda Aleluya, y se paraba en la esquina, se iba de visita a las cárceles. A algunos líderes religiosos de esa época no les gustó, así que entonces lo llamaron ante una conferencia de líderes y le dijeron: William Booth, tú irás a donde nosotros te digamos que vayas. Si no lo haces, te arriesgas a ser expulsado. Y él estaba de pie, seguro ante todos los miembros de la asamblea. ¿Qué podía decir? Catherine Booth, quien se volvió tan famosa como él, su esposa, estaba en el balcón y agitó el velo y gritó con fuerza: William, di que no. Y William obedeció a su esposa y dijo no, y nació el Ejército de Salvación. Quiero que sepan que hay muchas historias en la Biblia sobre gente joven que dijo no y cambió la historia. La primera que quisiera mencionar es una de la cual seguramente nunca han oído hablar. Su nombre era Vasti y era la reina de Persia. Era la esposa de Asuero, quien reinaba desde la India hasta Etiopía. Piensen en todo el petróleo que tenía, pero no lo sabía. Uno de los monarcas más ricos que jamás haya vivido, y dio un gran banquete que duró varios días, y al final, en su ebrio estupor, le ordenó a su esposa que viniese y ejecutase un baile impúdico frente a sus invitados. Y ella sorprendió al mundo entero y a los líderes ahí reunidos al negarse. Vasti no aceptó. Ella dijo no. No estoy dispuesta a exponer mi cuerpo ante hombres libidinosos. Él envió un segundo mensaje que consistió en amenazarla en que ya no sería más la reina y que perdería todos sus bienes y lujos materiales y toda su fama. Pero ella volvió a enviar la misma respuesta: no. Y cambió la historia porque fue depuesta como reina. Se perdió en la historia.
Pero gracias a ella, Esther se convirtió en reina y el pueblo judío fue salvado. Y hasta este día, el pueblo judío celebra una fiesta porque una mujer dijo no. Y le abrió la puerta de la salvación al pueblo judío, porque había un hombre como Hitler, que era primer ministro de su país, Alemania, y estaba dispuesto a exterminar y a matar a los judíos. Ahora, la Biblia tiene mucho que decir sobre la sensualidad, la lascivia y la indecencia. La palabra lascivia significa la tendencia a incitar deseos lujuriosos. Sensualidad significa la apelación a los sentidos corporales para obtener gratificación personal. Tal vez la lectura de un libro indecente o ver una película llena de pornografía. La Biblia dice, abstente del deseo de la carne. Eso es sensualidad que lucha contra el alma. Están en guerra con tu alma y con tu espíritu. La Biblia dice, abstente de ellos. Aléjate de ellos. Y también la Biblia utiliza otra palabra, réprobo. Estas son las personas depravadas totalmente. Sus conciencias están muertas o insensibles. Ya no pueden ruborizarse, han perdido la habilidad de discernir entre el bien y el mal. Y en Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En otras palabras, Dios los entregó y dijo, vayan. Disfruten de toda la sensualidad y lascivia que quieran, que yo no los voy a molestar. Aún no. Pero estén seguros de que sus pecados los alcanzarán y estarán en el juicio final. Pablo le escribió al joven Timoteo y le dijo, estos también resisten a la verdad, hombres de mentes corruptas, réprobos en lo que a la fe concierne. En otras palabras, han negado a Cristo por tanto tiempo que su conciencia está muerta e insensible y sus corazones vuelto duros. Y aún así les habla el Espíritu de Dios y ellos no escuchan. Por esa razón es importante llegar a Cristo cuando se es joven, y es importante llegar a Dios ahora. Aún si el Espíritu de Dios solo te susurra, entrégale tu vida a Cristo, porque tal vez llegue un momento en que tu conciencia estará muerta y ya no podrás escuchar hablar a Dios. Basti dijo que no. Entonces, Basti, perderás tu trono, perderás tus riquezas y tal vez pierdas hasta la vida. Entonces ella dijo, la respuesta aún es no. ¿Cuál es tu respuesta esta noche? A aquellas cosas que están mal, a la mentira, a la lujuria, a la codicia, al prejuicio racial. ¿Cuál es? ¿Disciplinarás tu cuerpo? ¿Estás dispuesto a sostener las convicciones de Cristo y lo que la Biblia enseña? ¿O te darás por vencido y caminarás por la amplia senda que lleva a la destrucción? ¿O atravesarás la puerta estrecha y elegirás el angosto camino que lleva a la vida eterna? ¿Cuál va a ser? Tienes una elección esta noche. Dios jamás te impondrá sus ideas. Y otro joven fue un joven llamado Daniel. Y las Escrituras dicen que Daniel propuso en su corazón que jamás iba a contaminarse con los alimentos del rey ni con el vino que el rey bebía. Daniel era un joven con un propósito. Había sido capturado en Jerusalén cuando ésta fue invadida por Nabucodonosor. Fue capturado y fue llevado 2.700 kilómetros por tierra fértil hasta Babilonia. A muchos kilómetros, a más de 2.000 kilómetros de su propia casa. Sin aviones, sin automóviles, días y semanas de viaje. Pero él estaba decidido a servir a Dios. No tenía más de 12 o 15 años de edad. Y Nabucodonosor, el gran rey, había llevado cautivos de Jerusalén a Babilonia y ordenó que estos muchachos que no padecían de ningún vicio, que eran de buen parecer y tenían habilidades lingüísticas, fueran instruidos en su corte para poder usarlos. Él quería usar a estos jóvenes judíos porque sabía que tenían un don especial. Y durante el período de entrenamiento les trajeron los mejores vinos y las mejores comidas y todas las comodidades que puedan imaginar. Era la corte de Nabucodonosor. Pero Daniel dijo no.
No quiero el vino del rey. Y no quiero las mejores comidas. Quiero dormir en el suelo, no sobre un lecho de plumas. Lo que yo quiero es algo simple. Quiero llevar una vida disciplinada. Cuán diferente era de aquellos que lo único que esperan es irse de su casa a divertirse. Pero no Daniel. Daniel estaba lejos de casa y nadie se enteraría si hacía alguna de estas cosas. Nadie sabría si tendría una muchacha y dormía con ella. Nadie sabría si se emborrachaba con el vino del rey. Nadie lo sabría en su pueblo, Jerusalén. Podría haberse hecho muy popular en el exceso. Pero decir no en sus años de juventud lo preparó para afirmar un gran no cuando fue primer ministro de Babilonia y fue arrojado a la jaula de los leones porque no comprometería su fe en Dios. Nos corrompemos al comer en exceso, tomar mucho alcohol, al usar drogas, al pasar mucho tiempo frente al televisor, oyendo al cine también. En Lucas, Jesús dice en el capítulo 21, mirad también por vosotros, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Y el apóstol Pablo dijo, no hagas ninguna provisión para satisfacer los deseos de la carne. Pedro dijo, en tiempos hemos andado en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y toda clase de cosas abominables. La Biblia dice que debemos disciplinar nuestra mente y nuestros cuerpos. Hemos de disciplinar nuestros corazones por la fe en Cristo. Y había otro hombre joven que se llamaba José y fue vendido a Egipto por sus hermanos y se convirtió en esclavo de un hombre llamado Potifar. Y Potifar tenía una esposa muy hermosa. José era un joven fuerte y buen mozo. Y en el Génesis, en el capítulo 39, si quieren leer la historia, se cuenta la historia de la tentación de José. La esposa de Potifar llegó a enamorarse de José, porque José se convirtió en la cabeza de toda la casa y administraba los asuntos de su amo, y ella vio a este joven que era buen mozo, fuerte y viril, que caminaba por la casa y el jardín y arreglaba los asuntos de su amo, y lo deseó con pasión. Ella le dijo, ven, acuéstate conmigo. Y él le dijo, no. Y dijo, no puedo desobedecer a mi señor, quien me ha confiado todo en la casa, para dormir con su mujer. No puedo pecar contra Dios, el Dios de mis padres. Él estaba lejos de la casa en Egipto. ¿Quién se enteraría? Dijo no. Y cuando él dijo no, por última vez, cuando ella lo forzó para llevarlo a la cama, él dejó todas sus ropas y ella empezó a gritar y a llamar a los sirvientes y a decir, él trató de violarme, lo cual no era verdad, pero ella dijo eso. Y el señor Potifar lo llevó a prisión. Y muchos de ustedes saben la historia de cómo estaba él en prisión. Y cómo a través de una serie de circunstancias él también se convirtió en el primer ministro de Egipto y reinó en Egipto como faraón. Dios lo observaba y lo promovió porque él tenía la fuerza que le dio Dios para decir no cuando fue tentado. Pero el sexo no es pecado. Nos fue dado por Dios para propagar la raza humana y para disfrutarlo. Pero dentro de los límites de ciertas normas que Dios estableció dentro del matrimonio. Las de un cristiano son el autocontrol y la autodisciplina. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, mantente puro. ¿Cómo puedes mantenerte puro en un mundo como el de hoy? ¿Cómo mantenerte puro al ver las películas? ¿Cómo mantenerte puro al ver las noticias? ¿Cómo mantenerte puro ante todas estas tentaciones? No puedes. No hay manera. Excepto una. Si Cristo está en tu corazón, Él te proveerá de la fuerza y el poder, porque no vendrá a ti ninguna tentación tan fuerte. Él proveerá la forma de escapar.
Entrégale tu vida a Cristo esta noche y deja que Él tome control de tu vida, que Él sea el Señor de tu vida, que Él mande en esa área de tu vida, en tu mente, en tu cuerpo y hasta en tu sexo, que Él sea el Señor de tu sexualidad. También hubo otro joven de nombre Moisés. A menudo pensamos en Moisés como un hombre viejo y con barba, pero fue en su juventud cuando Moisés tomó la decisión que lo llevó a la grandeza. Porque las Escrituras dicen, por la fe Moisés, si de años se trata, tal vez a los 17 o 18 años, se negó a ser llamado el hijo de la hija del faraón. Elección. Él tuvo que elegir. Prefirió sufrir las aflicciones del pueblo de Dios que disfrutar de los placeres del pecado. Nótese que él estaba en Egipto. Hijo de la hija del faraón, heredero del trono de Egipto. Posiblemente sería el próximo faraón. Pero él eligió, porque él sabía que su pueblo, de la antigua Israel, era esclavo de los egipcios. Él tuvo que elegir en la cima de su gloria, en la cima de todo lo que se le ofrecía. Y le dijo no a Faraón. No estoy dispuesto a ser tu hijo, escojo sufrir y morir con mi pueblo y servir al verdadero Dios viviente. Y eso es exactamente lo que hizo. Y hoy conocemos a Moisés como uno de los grandes hombres de la historia. Él dijo no antes que disfrutar de los placeres del pecado. Ahora bien, hay una diferencia entre el placer y la alegría. Aquel que ama el placer será un pobre hombre, dice la Biblia. Y dice la Biblia sobre un hombre, entregué mi corazón al placer, a la locura, a la sensatez, pero esto causó la aflicción del espíritu. Pero la que se entrega a los placeres está viviendo muerta, amantes del placer más que de Dios. La Biblia dice que hay personas que aman más el placer que a Dios. ¿De qué clase es usted? ¿Ama a Dios más de lo que ama al placer pecaminoso? No estoy hablando de deportes y todas esas maravillosas cosas que tenemos. Hablo de los placeres pecaminosos. La alegría es provocada por el Espíritu Santo. Hay cientos de escrituras que hablan de la alegría. Usted puede tener alegría sin tener ningún placer, porque la alegría es profunda. El ángel le dijo a María en esa primera noche, no temas porque traigo noticias para todo el mundo de gran alegría, para todas las personas, y aún en el sufrimiento. Cuando vienes a Cristo, Dios no se lleva el sufrimiento y no se lleva los problemas y las dificultades de tu vida, no se lleva nada. Él no promete si estás sin trabajo que te conseguirá un empleo si aceptas a Cristo esta noche. Él promete que te dará gracia, fuerza y alegría en tus circunstancias. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Sí, cuando por mí los hombres os odien y os persigan. Él dijo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, dice la Biblia. Habrá sufrimiento. Jesús dijo, si no estás dispuesto a levantar la cruz y negarte a ti mismo, no puedes ser mi seguidor. Moisés escogió la profunda alegría de seguir a Dios antes que a los placeres de Egipto. ¿Cuál seguirías tú? ¿Cuál sería tu elección hoy? Y entonces el último es Jesús. Jesús fue tentado en todos los aspectos igual que nosotros, aunque sin pecado. ¿Decirme que Jesús fue tentado para que mintiera? Sí. ¿Quiere decirme que Jesús fue tentado a desear? Sí. ¿Que Jesús fue tentado a ir con alguna mujer? Sí. ¿Que Jesús fue tentado a robar? Sí. Él fue tentado en todas las formas,
al igual que nosotros, pero sin pecado. ¿Cómo fue que superó la tentación? La Biblia dice en el capítulo 4 de Mateo y en muchos otros lugares, pero solo tomaré ese. El demonio vino a él cuando estaba cansado, hambriento y sediento, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero noten que trató de introducir dudas en la mente de Jesús sobre quién era. Y Jesús era el Hijo de Dios. Él era el Hijo nacido de una virgen que fue resucitado de entre los muertos por el poder de Dios y aún hoy está vivo. Pero el diablo puso una duda en su mente. Él estaba débil, estaba cansado. Él era un hombre como todos. Se enfrentaba al diablo no como hijo de Dios, sino como hombre. Y él siempre contestaba citando la Escritura. Es por eso que queremos que memoricen la Escritura. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo que hay algo más importante que la comida y el sexo y las cosas materiales. Es tu vida espiritual. Y entonces el diablo dijo: si eres hijo de Dios, échate, porque escrito está: a los ángeles mandará acerca de ti, y ellos te van a sostener en sus manos. Y Jesús volvió a contestar: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y después el diablo lo llevó a lo alto de un monte y le mostró todo el futuro del mundo y todos los reinos en su inmensidad. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares y me reconocieres. Te daré todos los reinos de la tierra, de ahora en más. Y Jesús no dudaba de la gran habilidad del diablo para hacerlo. El diablo puede darte cualquier cosa. Algunos de ustedes están vendiendo sus almas por nada. Solo por nada. A Jesús se le ofreció el mundo entero. Pero él sabía muy bien que ante él estaba la cruz y que la única forma de salvación para el mundo era la cruz. Y si hubiera obedecido al diablo, tú y yo jamás hubiéramos tenido la oportunidad de ser salvados. Jesús hubiese tomado otro camino y nosotros hubiésemos estado perdidos. Pero Jesús, en lugar de aceptar, él se remitió a la palabra de Dios. Satanás le ofreció todos los reinos. Cristo se basó en las Escrituras. Así que dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces él lo dejó. Vinieron los ángeles y le ayudaron. Noten cómo enfrentó Jesús al diablo en el momento preciso de la tentación. En primer lugar, citó las Escrituras. En segundo lugar, se llenó del Espíritu Santo. Y en tercero, siguió la voluntad de Dios. ¿Estás dispuesto a decir que no a las tentaciones del tentador? ¿Lo estás? Piénsenlo. ¿Y están dispuestos a decir que sí a la declaración de Cristo, de que Él es el Hijo de Dios, y que quieren que entre en sus corazones y les perdone sus pecados? ¿Quieren saberlo? Ya sé, muchos de ustedes han sido bautizados y confirmados. La mayoría son miembros de alguna iglesia o se identifican con ella, van a la iglesia 2 o 3 veces por año. No sé si lo hacen o no, pero estoy seguro que muchos lo hacen. Pero no están seguros. No podrían decir esta noche: mis pecados han sido perdonados, sé que voy a ir al cielo. Dios está dispuesto a perdonar todo tu pecado esta noche gracias a la cruz. Dios está dispuesto a decirte perdono, porque Él te ama. Y Dios está interesado en ti como si fueras la única persona en el mundo. Y puedes recibirlo esta noche. Tú dices: ¿qué debo hacer? Debes arrepentirte de tus pecados. El primer sermón de Jesús fue sobre el arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento significa cambiar, cambiar lo que piensas, cambiar tu forma de... Significa dejar que Jesús se acerque. ¿Estás dispuesto a hacerlo? No podrás cambiar solo. Pero Él te ayudará a cambiar. Esto no significa que te volverás perfecto. Significa que darás la vuelta y comenzarás en una nueva dirección, y Él estará allí contigo para ayudarte mientras vives para Cristo. Fallarás y cometerás muchos errores. No serás perfecto.
Pero Cristo estará contigo si estás dispuesto a arrepentirte. Tú le dices a Dios: he pecado y lo lamento y estoy dispuesto a cambiar. Y luego la segunda cosa es que por fe lo recibas. Recuerden que Cliff dijo hace un momento: no puedes pensar tu camino, no todo el camino. Hay ciertas cosas que podrás superar con el pensamiento, pero hay muchas cosas al principio que no. Vienes como un niño y dices: Señor, no entiendo todo esto, pero te recibo en mi corazón hoy por fe. Por la fe eres salvo. La fe y no por obras, no deben olvidarlo. Por gracia sois salvos. Y luego la tercera cosa que estás dispuesto a decir es: voy a seguirlo y a servirle lo mejor que yo pueda. En nuestra reunión en Bristol hace poco, había un muchacho de 17 años que tenía una clase de manejo esa noche y le pidió a su instructor que lo dejara en Ashton Gate, el estadio. Y en esa gran muchedumbre localizó a su familia que tenía boletos para entrar. Y ante la invitación, él y su hermana hicieron lo que les voy a pedir que hagan hoy. Se pararon frente a la plataforma para demostrar que le estaban dando sus vidas a Cristo. Una semana después, este joven, el muchacho de 17 años, murió luego de que un túnel se derrumbara sobre él en la playa, tal como leyeron en el periódico. Él le dijo sí a Cristo sin saber que dentro de unos días estaría en el cielo. Y lo veremos en el cielo. ¿Y saben ustedes, si eso les pasara esta noche, a dónde irían? Asegúrense de saberlo antes de irse. Voy a pedirles que dejen sus asientos ahora, cientos, tal vez miles de ustedes, y que vengan y se paren en este campo. En silencio y con reverencia digan al venir: quiero arrepentirme de mis pecados, quiero recibir a Cristo en mi corazón, quiero saber que mis pecados han sido perdonados, quiero saber que iré al cielo, quiero una nueva vida. Ustedes dirán: bueno, Billy, ¿por qué nos pides que vengamos en público? ¿Por qué en público? Porque a todas las personas que Jesús llamó en el Nuevo Testamento las llamó en público. Él dijo: no te voy a reconocer ante mi Padre que está en los cielos, si tú por tu parte no me reconoces aquí en la tierra ante los hombres. Jesús murió en público por vosotros, desnudo, sangrante, ante la chusma que deliraba, murió por vosotros. De seguro podrás acercarte a este hermoso campo y declararte para Cristo. No solo los jóvenes, pueden tener 70 u 80 años de edad. Y Dios les ha hablado esta noche: levántense y vengan, vamos a esperarlos. Mientras ven a muchas personas bajar de las plateas aquí en el estadio y llegar a la plataforma para indicar su deseo de comprometer sus corazones y vidas a Jesucristo, también el Espíritu de Dios le habla a usted. Ustedes que han estado viendo por televisión en otra parte del mundo, es aquí, pueden hacer su compromiso con Cristo en donde están ahora. Entréguele su vida a Cristo aquí esta noche y tome la decisión que estas personas están tomando. Hemos visto a más de 3,000 cada noche aquí. Venga a esta plataforma para comprometerse con Cristo. Únaseles donde quiera que esté y asume este compromiso con Él. Dios los ayude a tomar esta decisión hoy. Y asegúrese de ir a la iglesia el siguiente domingo. Hasta la próxima oportunidad de compartir la palabra de salvación con Billy Graham. Oren a un Dios misericordioso pidiendo perdón. Cristianos, oren pidiendo un derramamiento del Espíritu de Dios sobre un mundo testarudo, malvado e impenitente. Padres, oren pidiendo que Dios corone su hogar con gracia y misericordia. Hijos, oren por la salvación de sus padres. Cristianos santos de Dios, oren para... Nadie ha alentado más a la oración que Jesús. Los seguidores de Cristo recibieron tanto el aliento como la enseñanza para orar. Veían constantemente el ejemplo que Él daba en la oración y notaron la relación directa entre el ministerio excepcional de Jesús
y su vida devota de oración. Jesús consideraba que la oración era más importante que la comida, porque la Biblia dice que a horas antes del desayuno, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Marcos 1:35. Para el Hijo de Dios la oración era más importante que reunir grandes multitudes. La Biblia dice, sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Lucas 5:15-16. Las preciosas horas de comunión con su Padre Celestial significaban mucho más para nuestro Salvador que el sueño, porque la Biblia dice, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración. Lucas 6:12. Oró en funerales y los muertos resucitaron. Oró por 5 panes y 2 peces y una multitud fue alimentada con el almuerzo de un niño. Oró, no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Y se abrió un camino para que los hombres y mujeres pecadores pudieran acceder a un Dios santo. Dios le entregó un plano. Dios quiso relacionar su obra en el mundo con las oraciones de su pueblo. Noé oró y Dios le dio un plano del arca de liberación. Moisés oró y Dios libró a los israelitas de la esclavitud egipcia. Gedeón oró y las huestes del enemigo formidable huyeron atemorizados ante sus 300 valientes hombres de oración. Daniel oró y las bocas de los leones se cerraron. Elías oró y el fuego de Dios consumió el sacrificio y el agua que rodeaba el altar. David oró y derrotó a Goliat en el campo de la batalla de los filisteos. Los discípulos oraron y fueron llenos del Espíritu Santo, y aquel día se agregaron 3,000 personas a la iglesia. Pablo oró y cientos de iglesias nacieron en Asia Menor y en Europa. Dios ciertamente contesta las oraciones. Algunas oraciones son contestadas con un sí y algunas con un no. Pero, ¿qué pasa con las oraciones que no han sido contestadas? Tal vez sus oraciones han estado mezcladas con dudas. Tal vez ha orado en forma egoísta. Tal vez ha pedido a Dios cosas que no son las que le convienen. Ore fervientemente, pero no ocurrió nada, dirán muchos, como un dejo de desánimo. Pedí sanidad y estoy afligido. Pedí dinero y estoy quebrado. Pedí orientación y estoy en serios problemas. Pedí a Dios una persona para formar una familia y no he encontrado ninguna. Pedí a Dios un buen hogar y miren la desdicha y confusión que hay en nuestro hogar. La Biblia dice que hay razones específicas por las que hay oraciones no contestadas. Podría ocurrir que nuestras oraciones no son contestadas por causa de la desobediencia. Un hijo desobediente no puede esperar tener el oro y el moro, como decimos. La Biblia dice, pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente sus mandamientos y preceptos que yo les ordeno, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Deuteronomios 28:15. Un cortocircuito en la comunicación quizás. Tal vez sus oraciones no han sido contestadas por un pecado secreto. David dijo, y él debería saberlo, si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66:18. El pecado produce un cortocircuito en el sistema de comunicación entre el cielo y la tierra. Así que su oración con un corazón malvado ni siquiera llegará a Dios. Otra razón por las que las oraciones no son contestadas es el egoísmo o la terquedad. La Biblia dice, cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Santiago 4:3. El propósito de la oración es doble: la bendición del hombre y la gloria de Dios. Si una oración es hecha tercamente para nuestro propio beneficio y no para la gloria de Dios, no merece ser contestada. No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, dice en Marcos 14:36. Ese es el espíritu de una oración eficaz. La verdadera oración no es vana repetición de palabras pronunciadas en un público como una exhibición de religiosa.
Jesús dijo, cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los pueda ver. Les aseguro que ya no han tenido su recompensa. Mateo 6:5. Ahora, no hay ateos en las trincheras. Quizás no estás orando como Dios quiere porque te faltan problemas. La oración en el verdadero sentido no es un vago grito de desesperación que nace del temor o la frustración. Miles de personas oran solo cuando están bajo mucha presión o en peligro, abrumados por la incertidumbre. He estado en aviones cuando un motor se detuvo, entonces la gente comenzó a orar. Hemos atravesado tormentas terribles en las que personas que jamás pensaron orar antes estaban orando alrededor de nosotros. He hablado con soldados que me dijeron que nunca habían orado hasta que se encontraron en medio de una batalla. Parece haber un instinto en las personas que las lleva a orar en tiempos de dificultad. Sabemos que no hay ateos en las trincheras, pero el tipo de cristianismo que no logra introducirse en nuestras vidas cotidianas jamás cambiará al mundo. La oración no está limitada a posturas religiosas convencionales, tampoco está restringida a casas de oración o ceremonias religiosas. La Biblia dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. 1 Timoteo 2:8. Al orar, su postura física no es tan importante como la actitud de su corazón. Muchas personas ponen mucho énfasis en la posición del cuerpo durante la oración. Algunos grupos o sectas insisten en que uno debe arrodillarse cada vez que ora o que debe colocar sus manos en cierta forma. Todo relativamente carece de importancia, si bien el arrodillarse es un acto de humildad cuando se hace sinceramente. Orar es simplemente una conversación de doble vía entre usted y Dios. La razón por la que los grandes santos han cerrado sus ojos al orar es para dejar fuera los asuntos del mundo, para que sus mentes puedan estar completamente concentradas en sus conversaciones con Dios. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia dice que se debe cerrar los ojos o que sea importante, si bien ciertamente se presta a la actitud de oración. Liberar el poder. La siguiente pregunta que hacen muchos es, ¿a quiénes se les dice que oren? La Biblia tiene la respuesta, a todos. De nuevo muchos preguntan, ¿dónde se nos manda a orar? Pablo nos da la respuesta cuando dice, en todo lugar. Algunos podrán preguntar también, ¿cuándo se nos manda a orar? La Biblia dice siempre, Lucas 18:1. Es un mandamiento, es un deber, es un privilegio. En esta era moderna en la que vivimos, hemos aprendido a controlar la potencia del poderoso Niágara para nuestro uso y nuestro bien. Hemos aprendido a mantener cautivo el vapor en las calderas y a liberar su tremendo poder para hacer girar nuestras máquinas. Hemos aprendido a contener vapores de gasolina en un cilindro para que exploten en el segundo designado y muevan nuestros automóviles y camiones velozmente por nuestras autopistas. Hasta hemos descubierto el secreto de liberar la energía del átomo, lo cual es capaz de destruir ciudades y civilizaciones enteras. Pero muy pocos de nosotros hemos aprendido a desarrollar plenamente el poder de la oración. Aún no hemos aprendido que los hombres y las mujeres son más poderosos cuando están en oración que cuando están detrás de las armas de fuego más poderosas que se hayan desarrollado. No hemos aprendido que una nación es más poderosa cuando se une en oración ferviente a Dios que cuando sus recursos son derivados hacia armas defensivas. No hemos descubierto que la respuesta a todos nuestros problemas pueden venir a través del contacto con el Dios Todopoderoso en oración. Oren por nosotros. Decenas de misioneros en todas partes del mundo me han dicho, por favor, haga que las personas en nuestro país oren por nosotros. Preferimos sus oraciones a cualquier otra cosa. Si los cristianos en nuestro país se dieran cuenta de cuánto significan sus oraciones para nosotros, estos héroes de la fe no dejarían de orar día y noche por sus representantes en los campos misioneros y en el extranjero. Los obreros cristianos aquí en el país también necesitan sus oraciones, lo sé de mi experiencia personal. Solo podemos avanzar en nuestro trabajo evangelístico, las cruzadas, el ministerio fílmico, la televisión y la radio, gracias a sus oraciones. Si no fuera por las oraciones de miles de creyentes en todo el mundo, nuestro ministerio no podría avanzar por completo.
Pidan ahora. Pidan que el Señor libere fervientemente. Ahora, consideremos la oración objetivamente. ¿Qué dice la Biblia acerca de la oración eficaz? Primero, la oración es para los hijos de Dios. Jesús dijo, ustedes deben orar así. Padre nuestro, Mateo 6:9. Dios tiene una responsabilidad específica para sus hijos. Y a menos que hayamos ingresado a la familia de Dios a través del nuevo nacimiento, no tenemos ningún derecho de pedir favores a Dios. La Biblia dice, mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12. Hay cristianos nuevos que me han dicho, no sé cómo orar, no tengo palabras correctas. Cuando nuestros hijos recién comenzaron a hablar y les encantaba encontrar palabras correctas, igual lograban hacerse entender con mi esposa y conmigo. Y los errores que cometían solo nos hacían creerlos más. De hecho, estoy seguro que atesoro esos primeros intentos de conversación más que las palabras de muchos adultos que hablan sin titubeos y sin errores. Oh, mi amigo ansioso, cuyas oraciones no han sido contestadas, Dios te invita a la intimidad de ser su hijo espiritual para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin mácula en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Segundo, la oración eficaz es ofrecida con fe. La Biblia dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y obtendrán. Marcos 11:24. No hay bicicleta para él. Marty Block dijo, nuestras oraciones deben significar algo para nosotros si han de significar algo para Dios. No hace falta decir que si nuestras oraciones son ambiguas, sin sentido, entremezcladas con la duda, quedarán sin respuesta. La oración es más que un deseo dirigido hacia el cielo. Es la voz de la fe dirigida hacia Dios. Tercero, la oración dinámica emana de un corazón obediente. La Biblia dice, y recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Primera de Juan 3:22. Conozco un padre rico que no quería darle a su hijo una bicicleta porque su boletín escolar tenía notas muy bajas. No había barrido las hojas del jardín, no había cumplido con otras tareas. Estoy seguro de que si el padre hubiera sido sabio y le hubiera dado regalos valiosos a un hijo tan desobediente, hubiera sido más bien entonces un necio y hubiera convertido a ese hijo en un desagradecido. La Biblia dice, en cambio, si lo desobedecen y no acatan sus mandamientos, Él descargará su mano sobre ustedes. 1 Samuel 12:15. Si desea que sus oraciones lleguen a Dios, entréguele su voluntad rebelde y Él escuchará su clamor. La obediencia es la llave maestra de la oración eficaz. Cuando debemos orar en el nombre de Cristo, Jesús dijo, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Y así será glorificado el Padre en el Hijo. Juan 14:13. No somos dignos de acercarnos al santo trono de Dios excepto a través de nuestro abogado Jesucristo. La Biblia dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para que Él nos ayude en un momento que lo más lo necesitemos. Hebreos 4:16. Dios, por amor a Cristo, perdona nuestros pecados. Dios, por amor a Cristo, suple nuestras necesidades. Dios, por amor a Cristo, recibe nuestras oraciones. La persona que acude con confianza al trono de la gracia ha visto que su acercamiento a Dios ha sido hecho posible por Cristo. Estar en concordancia con Dios es importante en medio de la oración. Muchos preguntan, ¿no hay otra forma de orar excepto a través de Jesucristo? Uno puede orar, pero según la Biblia hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Quinto, debemos desatar la voluntad de Dios en nuestro Señor. En contra de lo que sentía en el momento, dijo, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Por eso debemos orar conforme a su voluntad y no a la nuestra. La oración lo vincula con los verdaderos propósitos de Dios para usted y para el mundo. No solo trae las bendiciones de la voluntad de Dios a su propia vida personal, sino que le da la bendición adicional de estar en concordancia con el plan de Dios. Y por último, nuestra oración debe ser para la gloria de Dios. La oración modelo que Dios nos ha dado finaliza diciendo,
Tuyos son el reino, el poder y la gloria, Mateo 6:13. Si queremos que nuestras oraciones sean contestadas, debemos darle gloria a Dios. Nuestro Señor dijo a sus discípulos: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Juan 14:13. ¡Qué privilegio el nuestro! El privilegio de la oración. Cristiano, examine su corazón, vuelva a consagrar su vida, entréguese a Dios sin reservas, porque solo los que oran con un corazón limpio serán escuchados por Él. La Biblia dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago 5:16. Debemos orar en tiempos de adversidad, para no volvernos personas sin fe e incrédulas. Debemos orar en tiempos de prosperidad, para no volvernos jactanciosos y orgullosos. Debemos orar en tiempos de peligro, para no volvernos temerosos y dubitativos. Necesitamos orar en tiempos de seguridad, para no volvernos autosuficientes, pecadores. Oren a un Dios misericordioso pidiendo perdón. Cristianos, oren pidiendo un derramamiento del Espíritu de Dios sobre un mundo testarudo, malvado e impenitente. Padres, oren pidiendo que Dios corone su hogar con gracia y misericordia. Hijos, oren por la salvación de sus padres. Cristianos santos de Dios, oren para que el rocío del cielo pueda caer sobre la tierra sedienta y seca, y para que la justicia pueda cubrir la tierra como las aguas cubren la mar. Oren creyendo como esta promesa de nuestro Salvador en mente. Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo tendrán. Satanás tiembla cuando ve al santo más débil de rodillas. Así que ore, cristiano, ore. Esta noche quiero que vayan conmigo al Salmo 90 y quiero hablar sobre la brevedad de la vida, y seré breve como lo hice anoche. El Salmo 90, el verso 10 y el verso 12. Salmo 90, del verso 10 al verso 12. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Has pensado en eso cada día?, dice el Señor. Dios ha dicho que puedes vivir hasta los 70 u 80 años. Pero si vives hasta los 80 años, seguramente pasarás trabajos y tendrás mucho dolor. Escuché de un pasajero del tren que estaba repartiendo cigarrillos porque el tren que pasaba por donde él vivía llegó a tiempo, como nunca antes lo había hecho. Eso fue hace unos años. Y el conductor le dijo que no podía recibirle cigarrillos. Y este hombre le pregunta: ¿por qué? Porque este es el tren de ayer, Señor. Hay un colapso de tiempo para todos nosotros. ¿Saben lo rápido que una persona podía ir en los días de Jesús? Era tan rápido como podía correr un caballo. Y eso ocurrió hasta 1830, cuando desarrollamos un motor más rápido que un caballo. Piensen en eso. Todos esos cientos y miles de años que solo podíamos ir tan rápido como corriera un caballo. Luego en 1910 desarrollamos un avión militar que podía correr a 42 millas por hora. Y luego recuerdo como si fuera ayer, cuando el Limber partió hacia París y en 33 horas estaba en París. Y pensábamos que verdaderamente eso era rápido. Hoy nos montamos en un Concorde, o algunos lo hacen, y están allí en 3 horas y media. Y en 1960 empezamos a volar por el aire a 18,000 millas por hora, cuando subimos a la estratosfera. Ahora mi padre corría en una carroza alada por caballos, pero ahora tratamos de vivir en una era espacial. El tiempo está colapsando por encima de nosotros. ¿Cuánto tiempo nos queda? El salmista le pidió al Señor que le recordara cuán breve era su tiempo. He aquí, has dado a mis días término corto, y mis años son como nada delante de ti. Porque 1000 años delante de tus ojos son como una de las vigilias de la noche, o una sombra de la tarde de un día. Para el Señor,
1000 años es como si fuera un día. Y Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores le parecen como langostas. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor nuestro Dios permanece para siempre. Y tú recordarás todas las cosas, porque todas las generaciones delante del Señor son como nada. Morimos, porque todos nosotros, desde el momento en que nacimos, empezamos a morir. Y todos vamos hacia ese lugar, quieras o no. Todos estamos bajo sentencia de muerte. Y no habrá nadie en esta audiencia que esté vivo dentro de 100 años. Nadie, todos vamos a morir. ¿Y usted qué va a hacer con esos pocos años de vida que tiene? Cada ser humano tiene el mismo número de horas y minutos cada día. ¿Sabes cuántos minutos tienes al día? 1440. ¿Sabes cuántas horas tiene una semana? 168. Si usted vive hasta los 70 años, sus primeros 15 años son la niñez. Pasas 20 años en la cama, durmiendo. Tus últimos 5 años son limitaciones físicas. Eso quiere decir que el tiempo que realmente tienes son aproximadamente 30 años para vivir. Y parte de ese tiempo lo pasas comiendo, trabajando y calculando los impuestos. Y la Escritura hace esta pregunta: ¿cuál es tu vida? Es como vapor que aparece por un corto tiempo y luego se desvanece. Aún el más viejo no vivirá mucho. Nuestro tiempo es corto y ya está en las manos de Dios. Y vas a dejar este mundo, ya sea por un accidente, un cáncer, un ataque cardíaco, ya está dispuesto. Y la Escritura dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Te vas a presentar un día ante el gran juicio de Dios para dar cuenta de todo lo que hiciste en esta vida y cómo viviste. Y lo que hiciste acerca de Jesucristo. Porque Dios entregó la vida de su Hijo en la cruz para librarte de tus pecados, para salvarte. Porque ves, todos somos pecadores. Todos tenemos la misma enfermedad llamada pecado, y no importa tu color de piel, Dios no hace distinción de razas. Dios mira tu corazón y Él ve que hay una enfermedad espiritual en tu corazón, y esa enfermedad se llama pecado. Y todos somos pecadores. Esto significa que hemos quebrantado las leyes de Dios, nos hemos rebeldizado en contra de Dios. Y como nos hemos rebelado contra Él, vamos a tener que enfrentar el juicio de Dios. Y Él va a decir: apartaos de mí, hacedores de iniquidad, nunca los conocí. No me importa qué tan rico seas, no me importa cuántos estudios tengas, ni las buenas obras que hayas hecho. Todo eso delante de mí son como trapos de inmundicia. Ahora un hombre, por más rico que sea, no puede comprar más minutos para vivir. Ningún científico, por más inteligente que sea, puede crear más tiempo. Ni siquiera puedes ahorrar un poco de tiempo para gastarlo al otro día. Bueno, tienes un poco de tiempo libre hoy y dices: me gustaría ahorrarlo para gastarlo al otro día. No puedes hacer eso. Hay una urgencia de tiempo. Y la Biblia dice que debemos redimir bien el tiempo, porque los días son malos. Miramos nuestros periódicos y lo único que encontramos en esas noticias son violencia, asesinatos, muertes, hambres, pestes. Y todo esto está pasando en el mundo hoy. Tenemos una gran tarea por delante. El mundo aún tiene un poco de tiempo. Tenemos la tarea de predicar el Evangelio, de redimir el tiempo, porque los días realmente son muy malos. Y hay una frase que se utiliza en los negocios acerca de ganar tiempo.
Y escuché de alguien, un hermano en Cristo, que le gusta diezmar de su tiempo. Escuché de personas que diezman de su tiempo. Y se supone que nosotros debemos diezmar de todo nuestro dinero que ganamos, porque el 100% de nuestro dinero le pertenece a Dios. Pero también podemos diezmar de nuestro tiempo. Tomar ese tiempo y dedicarlo a estudiar la Escritura, para orar, para predicar el Evangelio. Usted puede decir que pasamos mucho tiempo en las autopistas interestatales en medio del tráfico. Usted sabe, hemos inventado todas esas cosas modernas para ahorrar tiempo, pero ahora tenemos menos tiempo que nunca antes. Ahora tenemos mucho menos tiempo del que tenía mi madre o mi padre en los días de los caballos y del buggy. Sin embargo, tenemos autos rápidos, aviones rápidos, y están corriendo de un lugar a otro como locos. Y la mayoría de nosotros no sabemos cómo llegamos allí. Tienes mucho tiempo, ¿pero para qué? ¿Tienes tiempo para servir a Cristo? ¿Tienes tiempo para hacer su voluntad? ¿Tienes tiempo para conocerlo? ¿Le has dicho como decía el salmista? ¿Y te has puesto a disposición de Él como dice el Salmo 31:15? ¿Mis tiempos están en tus manos? Hay una película actualmente que se muestra en esta área, se llama Compromisos. ¿Has comprometido tu vida con Cristo? ¿Has reflexionado acerca de esto diciendo, sí, yo voy a la iglesia y he sido bautizado y he sido confirmado, pienso en Dios de vez en cuando, pero en verdad te has comprometido con Cristo? Totalmente comprometido con Él. ¿Y sabes que si mueres hoy irás al cielo? ¿Sabes si tus pecados fueron perdonados? Por eso Cristo vino, murió y resucitó para perdonarte y salvarte. Y luego está la tiranía del tiempo. Nos controla y nos frustramos huyendo de una cosa a otra, porque sentimos que no tenemos el tiempo suficiente para hacer todo lo que realmente debemos hacer. Jesús dijo, debo hacer las obras que el Padre me encomendó mientras el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. La noche llegará a algunos de ustedes y entonces no podrán hacer nada. No tendrán oportunidad de servirle a Dios. Sírvanle a Dios mientras vivan. Sírvanle ahora. Pónganlo en primer lugar. Sin embargo, Jesús al final de su vida dijo, he acabado la obra que me encomendaste a hacer. Dios tiene un plan para tu vida y Dios te ayudará a cumplir su propósito. Y entonces tendrás paz y un gozo incomparable si pones tu fe y confianza en Él. Oh sí, cuando Jesús dejó la tierra había personas que deberían ser sanadas. Personas que deberían ser tocadas, pero Jesús dijo, he acabado la obra que el Padre me había asignado. Y Dios te ha asignado una obra que solo tú puedes terminar. Y Dios te necesita en su reino. El tiempo puede ser nuestra herramienta, pero nosotros también podemos ser sus esclavos. Aún así, el tiempo es increíblemente justo y perdonador. No importa cuánto tiempo hayas perdido ayer, mañana tendrás otra oportunidad. Ada y Stevenson dijo una vez, no son los días de tu vida, sino la vida en tu día lo que cuenta. ¿Tienes que comprarlo? ¿Qué precio podrás pagar por él? El precio es que no tendrás tiempo para ciertas cosas. No debemos dejarlo a la deriva. Hacer todos los placeres y beber todo lo que podamos y todas las demás cosas que están mal. Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. Lo principal que Él quiere es que amemos a los demás como a nosotros mismos. No importa las razas. Lo que verdaderamente distingue a un creyente es el amor. Eso es lo que distingue la fe de los cristianos, el amor hacia los demás. Ahora tu vida debe ser cuidadosamente planeada. Y luego está el término del tiempo.
El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios, el tiempo es corto. En Apocalipsis dice que el tiempo no será más. Jesús y sus discípulos pasaron el tiempo de Mateo capítulo 24, los 95 versículos hablando del fin de la edad. Y a medida que nos acercamos al fin de la edad, dice en Apocalipsis capítulo 12, que el diablo será suelto y actuará frenéticamente, porque sus días están contados. Sí, hay un diablo real, hay un Satanás real, hay demonios, y ellos van a luchar por tu alma esta noche. Porque Satanás no quiere dejarte y él luchará por mantenerte en su reino. Porque hay dos reinos, el reino del diablo y el reino de Dios. Y tú tienes el derecho a elegir y a decidir dónde quieres estar. Por supuesto, no sabemos el tiempo del regreso de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Marcos capítulo 13 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Por tanto, velad y orad para que no entres en tentación, porque no sabemos cuándo Él venga. En Romanos capítulo 13, el apóstol Pablo dice, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertar del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Despojémonos por tanto de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. La Biblia utiliza varias veces la frase el tiempo está cerca. Jesús también nos dijo acerca de discernir las señales, y una de las señales es el aumento de la iniquidad en todo el mundo. Tomen sus periódicos, lean los diarios y observen la iniquidad en todas partes, no solo en Nueva York y en Jersey, sino en todo el mundo. Y cuando se pase la lista de los nombres escritos en el cielo, ¿tu nombre estará escrito allí? Porque la Biblia dice que si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, nunca podrás entrar al cielo. Tu nombre quizás hoy está escrito en lo que la Biblia llama los libros que serán abiertos. Y todo lo que has hecho, todos los pecados que has cometido, todas las faltas que has estado haciendo en lo oculto, todo estará escrito allí. Y por cada uno de ellos serás juzgado y enfrentarás un juicio. Pero cuando vienes a Cristo y te presentas tal como eres y le aceptas como el Salvador y Señor, Él borra todos esos libros y escribe tu nombre en otro libro, que es el libro de la vida, que es el libro del Cordero. ¿Está tu nombre escrito allí? Porque si tu nombre no está escrito allí, asegúrate de que se escriba antes de salir esta noche de este lugar, porque no volverás a tener otra oportunidad como la que estás teniendo ahora mismo. Esta es tu hora con Dios. Y entonces la brevedad del tiempo requiere una acción inmediata. El hecho de que el tiempo es corto nos manda a hacer algo al respecto. Ahora, la Escritura dice en 2 Corintios 6:2, ahora es el tiempo apropiado. Mañana no, hazlo hoy. Las cosas que debes hacer, hazlas ya. El dinero que debes dar, dalo ya. Gente a la que debes testificar, testifica ya. Cada vez que el reloj marca una hora, te está diciendo, hazlo ahora. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Tu corazón se puede endurecer. Oyes un mensaje como este y puede ser muy peligroso, porque tu corazón puede endurecerse. Y la próxima vez que escuches el Evangelio, tu corazón estará cada vez más duro. Más duro, más duro. Ven a Cristo ahora. Si hay una pequeña duda, el tiempo es ahora. Y luego está la advertencia del tiempo. Algún día será demasiado tarde para tu alma. El tiempo es demasiado corto para la indecisión y la vacilación. No se detenga entre dos opiniones. Los tontos dicen que hay mucho tiempo. El diablo te dice, hay mucho tiempo.
Cada mañana tienes 86.400 segundos que puedes invertir o malgastar. Cada día el banco del tiempo abre una nueva cuenta para ti y no hay mañana. Ven ahora. La escritura dice, viendo que todas estas cosas están sucediendo, ¿qué clase de personas deberíamos ser? Leí un artículo hace algunos años de personas que se la pasaban muy bien, y la persona que escribió el artículo decía, beben como si no hubiera un mañana. Probablemente hayan escuchado la canción Otro tiempo, otro lugar, y eso es lo que probablemente el diablo susurrará al oído esta noche cuando los invite a hacer su compromiso con Cristo, con cientos de miles que han de venir a Él. Satanás te dirá, otro tiempo, otro lugar. Este no es el momento para ti, pero este es el momento para ti. El que estés aquí indica que es el momento. Por alguna extraña providencia y coincidencia, Dios te ha traído aquí esta noche. Y antes de venir, usted quizás pensó que estaba bien con Dios, pero ahora no está seguro. Pero quieres asegurarte, quieres estar seguro. Sí, y el diablo siempre te dirá, hazlo, pero en otro tiempo, en otro lugar. Pero Dios dice, es aquí y ahora. En Lucas 19 Jesús nos habla llorando de Jerusalén. ¿Cuántas veces quise cubrirte como la gallina cubre a sus polluelos? Escuché un poema hace algún tiempo. Hay un tiempo, no sabemos cuándo. Hay un lugar, no sabemos dónde, que sella el destino del hombre o para la gloria o la desesperación. Alguien me escribió una carta esta semana diciendo, estimado señor Graham, en 1957 su cruzada llegó al Madison Square Garden en la ciudad de New York City. Tenía 6 años. Todavía puedo recordar el viaje en autobús, las gradas de madera dura, mis zapatos nuevos negros de charol. Todo lo recuerdo como si fuera ayer. Cuando hiciste el llamado para entregar nuestra vida a Cristo, yo estaba lista para levantarme e ir a la plataforma y entregar mi vida a Cristo. Pero lamentablemente en ese momento mi mamá me dijo, no, cállate, silencio. Nosotros no hacemos eso. Alguien podría verte. Y aquí estoy, 35 años después, y tengo el privilegio de ser cristiana y ser un consejero en el suelo. Y mi oración es que nadie se quede en su asiento, sino que se adelanten para recibir a Cristo mientras haya tiempo. Gracias por traer tu cruzada de nuevo a esta área. Mis recuerdos de ese tiempo, cuando yo tenía 6 años, están llenos de emoción. Estaré orando por ti esta semana. Dios te bendiga. Hay un hombre de esta área que Cliff Barros me contó por teléfono hoy, que su familia le había urgido para que se quedara aquí, pues él no era creyente. Y él se propuso a decirle a todo el mundo que no creía en Cristo. Pero él no se quedó aquí, no quería los reclamos de Cristo. Así que se fue a las Islas Bahamas. Y esta mañana murió de un ataque cardíaco. Él tomó su decisión. Ahora es tarde para tomar una nueva decisión. Su decisión fue tomada. Pero ¿cuál será tu decisión? ¿Será sí o no a las reclamaciones de Cristo? Cristo murió por ti en la cruz y resucitó. Y luego, ¿qué tienes que hacer para recibir a Cristo? Primero tienes que arrepentirte de tus pecados. Esto significa decirle a Cristo, Señor, reconozco que soy un pecador, me arrepiento de mis pecados y estoy dispuesto a cambiar mi forma de vivir. Quiero servirte, reconocerte y entregar mi vida a ti. Te necesito, Señor. Yo quiero hacer mi compromiso contigo. Y esta cruzada que ves, nunca más la volveremos a tener. Nunca más volveremos a estar en este auditorio. Y tú estás aquí esta noche y voy a pedirte que vengas ante esta plataforma. Y no importa que estés en los balcones, no importa que estés en el coro.
Solo te tomará un minuto. Voy a hablar contigo. Te daré algo de literatura y luego podrás volver a tu casa. Ven, porque este es el tiempo aceptable para ti. Tus días se están acortando y quizás nunca más vuelvas a tener esta oportunidad. No desperdicies la oportunidad que Dios te está dando hoy. Debe ser públicamente, pues Cristo murió por ti públicamente, escupido, abofeteado, la chusma delirante, injuriándole. Públicamente lo hizo por ti. Y Él dice que si tú no te avergüenzas de Él, Él tampoco se avergonzará delante de su Padre de ti y de sus ángeles. Solo debes venir por fe, y fe significa compromiso, que estás dispuesto a rendirle tu vida a Cristo y apartarte de tu pecado y a confesarle públicamente. Ven ahora, este es tu tiempo. Por favor, ven ahora. Estaré orando por ti.